Que bueno, primero muchas gracias porque es una hora un poco terrorífica, ya lo sé, que acabamos de comer y es un poco duro, pero bueno, vamos a intentar que esto sea dinámico y que intentamos aprender algo. Vamos a hablar de ecosistemas de MarTech, ¿no? Muy enfocado al B2B, que es un poco el hilo que está uniendo todas las ponencias y todo lo que estamos haciendo hoy aquí en Midcommerce. Lo primero que voy a hacer... No, ya sabía yo que esto iba a hacer. Lo primero que hacer es presentarme. Yo soy Jorge Carriazo, soy Head de Strategy y Martech en Transformance, que Transformance es dentro del grupo WAM, que seguro que conocéis porque forma parte Interactive 4 y luego otros compañeros de LeadClick, de la agencia de We Are Marketing también van a dar unas ponencias súper interesantes. Llevo toda la parte más de estrategia y de tecnologías de marketing, ¿vale? Y ayudamos a los clientes desde un lado de agencia, pues una agencia normal y corriente, dando servicio de compra de medios y de campañas de performance, y desde el lado de estrategia y de consultoría ayudando a lo que vamos a ver, ¿no? Hoy, ¿no? A definir ecosistemas de tecnología que ayuden a que todos los esfuerzos de marketing sean mucho más efectivos, ¿no? Bueno, he dado servicio a clientes desde un montón de prismas, ¿no? Desde tecnologías, desde agencias grandes, agencias más pequeñas, consultoría, soportes. Entonces, bueno, todo eso construye un background que nos ayuda a darle este barniz de tecnología y de consultoría a los clientes, ¿no? Lo primero, y quería empezar, es qué es esto del MarTech, ¿no? Porque muchos, no sé si muchos de vosotros, pero posiblemente sí hayáis escuchado el término MarTech, que como sabéis a todos los que nos dedicamos al marketing nos encanta ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y hacer juegos de palabras, ¿no? El MarTech nace de conjugar Marketing Technology y Advertising Technology, ¿no? Que son dos mundos que juntamos bajo un mismo paradigma porque no tenía mucho sentido que estuvieran separados, ¿no? Toda la parte de Marketing Technology son esas herramientas o esas estrategias que nos ayudan a automatizar conocimiento de cliente, nos ayuda a automatizar contacto con los clientes, y toda la parte de Advertising son todas esas tecnologías que nos ayudan a hacer publicidad, sobre todo en digital, aunque también algunas nos las podemos llevar al campo del offline, ¿no? Si juntamos estos dos mundos, nace la palabra MarTech, ¿no? Al final lo que queremos es construir un ecosistema, y ahora veremos los pilares y cómo recomendamos construirlo. Es verdad que para construir, y veréis que uno de los principales pilares es entender bien el negocio, no hay una solución, no hay un café para todos. Lo que tenemos que hacer es entender muy bien el negocio. Pero bueno, la idea es juntar todas estas herramientas que tenemos de tecnología, todas estas herramientas que tenemos de advertising, y como siempre está súper manido, pero poner al usuario en el centro. Ya no solo el usuario, sino poner el dato. Si tenemos un dato que sea unificado y que podamos conectar toda nuestra tecnología de marketing con toda nuestra tecnología de advertising, vamos a poder hacer un montón de cosas. Vamos a poder duplicar conversiones, vamos a poder tener un ID único que nos permita seguir el journey completo del usuario. Vamos a poder entender bien nuestros esfuerzos de marketing, dónde tienen que estar, cómo podemos hacer un media mix modeling para saber dónde tenemos que invertir en cada una de las plataformas, qué tenemos que hacer en la parte de orgánico y qué tenemos que hacer en la parte de pago, ¿no? Bueno, pues son algunos de los beneficios que ahora veremos de tener un ecosistema de MarTech, ¿vale? En definitiva, por poner una hero phrase que siempre hay que poner, es colección de herramientas tecnológicas que están conectadas, trabajando para disponibilizar el dato, que esto es lo más importante, tener un dato disponible único con una accuracy rate, que eso es un término que a nosotros nos encanta, que es saber cuál es la fiabilidad de ese dato, porque vemos en muchos proyectos que hacemos de consultoría y vemos muchos clientes que nos dicen, oye, pues es que nosotros tomamos todas las decisiones basadas en datos, estamos súper contentos porque todo siempre es data driven, data driven, data driven. Bueno, cuando empiezas a rascar y ves la calidad, ese accuracy rate del dato es muy bajito, y cuando el accuracy rate del dato es muy bajito puedes tomar todas las decisiones que quieras en base a ese dato, que al final las decisiones van a ser erróneas. ¿Por qué? Porque la calidad no es buena, no te puedes fiar de ese dato, ¿no? Entonces la idea es poner una colección de herramientas al servicio de tus estrategias de marketing, que estén conectadas y que disponibilicen un dato único y que del que además nos podamos fiar, pero nos podamos fiar en marketing, nos podamos fiar en negocio, nos podemos fiar en todos los stakeholders dentro de una compañía. ¿Por qué es importante y por qué nosotros pensamos que los ecosistemas de MarTech tienen que estar presentes en todas las empresas? Da igual un poco el tamaño, y obviamente si nos vamos a gran banca o nos vamos a Travel, ya nos vamos a ecosistemas de target de MarTech mucho más grandes, pero todas las empresas pueden tener un ecosistema de MarTech adaptado a sus necesidades. Lo primero, fundamental, es la medición. Como decíamos antes, veréis que la palabra accuracy rate la repetimos muchísimo porque para nosotros es muy esencial, ¿no? Lo que nos permite tener es una medición única, una única fuente de la verdad, que es otra cosa que está súper manida, pero es verdad que sigue siendo esencial para poder medir todos nuestros esfuerzos de marketing, tanto lo que hagamos con paid, como lo que hagamos orgánico, como lo que hagamos en contacto en automation, es decir, todo lo que hagamos lo tenemos que tener medido, ¿no? Nos ayuda también a automatizar un montón de procesos de marketing
marketing, ya no solo de campañas, sino de conectividad con el cliente, que estén más todos esos procesos, estén automatizados y los basamos en datos. Y eso, ¿qué conseguimos con eso? Eliminar tareas que sean repetitivas, eliminamos la parte del error humano, cuando hay una tarea que hay que hacer 1.000.000 de veces y la tiene que hacer un equipo, si eliminamos y la podemos automatizar, esa oportunidad de error se disminuye, ¿no? Ya sean en campañas, ya sea en comunicaciones o ya sea en medición, ¿no? Cuanto menos tengamos tareas repetitivas que haya que hacer, menos error vamos a tener, ¿no? Esto también nos da, como en el tercer pilar, una eficiencia operativa. Tenemos un flujo fluido de información, como veíamos antes, entre las diferentes plataformas que conectaremos, que ahora veremos cuáles son, y tenemos un montón de eficiencias desde económicas, que es una de las que normalmente cuando te embarcas en hacer un proyecto de un ecosistema de Martech, la parte económica es lo más importante. Justo antes lo comentábamos en la comida con un compañero, que es, oye, ¿cuál es el business case, que lo veremos ahora, de tener un ecosistema de Martech, ¿no? ¿Dónde voy a ahorrar? Porque es verdad que es conectar herramientas, tener un equipo que te dé servicio a esas herramientas es costoso, ¿no? Entonces, esa eficiencia operativa, donde voy a poder ahorrar bastante inversión en medios, por ejemplo, porque ya sé dónde la tengo que meter, todos esos ahorros hacen que los ecosistemas de Martech tengan un business case normalmente positivo cuando está bien hecho, ¿no? Obviamente hay que hacerlo y hay que rentabilizarlo. Y por último, que yo creo que también es lo más importante, que muchas veces cuando hablamos de Martech miramos solo dentro de la casa. Es decir, oye, ¿cómo va a mejorar nuestra eficiencia operativa, nuestra automatización, nuestra medición, cómo todo dentro de los equipos de marketing y de negocio dentro de la empresa van a mejorar? También es importantísimo la experiencia de cliente. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese dato único que nos permite conocer al cliente y nos permite hacer unas experiencias mucho más personalizadas. Aquí hay otra frase que a mí que me gusta mucho, que hay una gran diferencia entre la recolección de datos y la personalización, ¿no? Esa personalización y ese perfilado. Podemos tener muchísimos datos del usuario, ¿no? Y recolectar muchísimos datos, pero hacer una personalización de verdad one-to-one, que es ese como sueño o paradigma que tenemos todo, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber diferenciar y hacer bien esa personalización en base a todas las herramientas que componen un ecosistema, que ahora veremos. Bueno, yo hablo súper rápido, ya lo habéis visto, así que si alguien tiene alguna duda, que me pare en cualquier momento o las dejamos para el final, y si algo no ha quedado claro, me lo pedís y lo repito porque hablo bastante rápido. ¿Qué tecnologías? Aquí quiero hacer una aclaración, y es que los ecosistemas de Martech nunca hay dos que sean similares. Todo va a depender 100% del business case que construyas en tu empresa, ¿no? Cuál sea tu negocio, cuáles sean tus clientes. Pero bueno, si tenemos que ponerlo en una slide para intentar explicarlo, para nosotros y para mí, yo creo que la tecnología del centro, ese cerebro de operaciones de Martech, si lo podemos llamar así, es un CDP, que es verdad que es una palabra que está súper de moda. Antes eran los DMPs, por tema cookies y demás ya dejan de ser una herramienta relevante, y pasamos al mundo del CDP, ¿no? Pero ese CDP hay que alimentarlo de diferentes herramientas que se van conectando para construir ese ecosistema, ¿no? Tenemos CRM, tenemos toda la parte del CMS, tenemos toda la parte de advertising, ahí ya entramos en los mundos Google, Meta, los walled gardens, cómo conectamos todo ese ecosistema que tenemos de captación, que normalmente de todas las bolas que veis aquí es donde mucha de la inversión de un anunciante o de un cliente se va, es decir, cuánto nos gastamos en campañas en Google, cuánto nos gastamos en campañas en Meta, cuánto nos gastamos en campañas en programática. Todo eso, si lo tenemos conectado con CRM, lo tenemos conectado con un CDP, con nuestro CMS, toda la parte de analítica, que es fundamental para poder llevar el tracking de todo. Y luego, por último, bueno, ahí se me ha descuadrado, la parte de visualización de datos, porque si todo este ecosistema que tenemos, bueno, y CRO, disculpad, que la parte de experiencia dentro de CMS es fundamental, ¿no? Si todos estos datos que tenemos no los hacemos visibles, no vamos a poder tomar decisiones con ellos, ¿no? Y la parte de visualización de datos, si veáis muchos papers que te puede hacer un McKinsey, muchos papers que te puede hacer un Accenture, que yo los he hecho, la parte de visualización de datos muchas veces no entra dentro de un ecosistema, y para mí es fundamental que entre, porque hoy voy a decir como 1.000.000 de frases supermanidas en esto del marketing, ¿no? Pero la democratización del dato tiene que ser así. Si tú tienes un ecosistema de Martech donde estás midiendo todo, donde tienes un montón de datos, pero esos datos no son visibles y sobre todo no son accesibles a todos los niveles
de la organización no tiene ningún sentido, porque es verdad que puedes tener un tío que es un auténtico crack en analítica, es súper bueno y te haces unos dashboards la leche de complicados y el tío los entiende, pues eso está súper bien, porque para eso también le pagas, ¿no? Y lo tienes en tu equipo porque es un crack de analítica, pero si al mismo tiempo esa visualización de datos no la haces accesible a todo tu C-Suite, a todo, no lo sé, pues a un CMO, que normalmente los CMO quizá ya no son tan técnicos porque están más alejados de la operativa diaria, están en un plano más estratégico, a un CFO, a un CEO, a un board, todo ese esfuerzo que haces y toda esa información no tiene ningún sentido si no lo hacemos accesible y la visualización de datos no es correcta, ¿no? Entonces, aquí, como hemos dicho antes, esto es cómo se plantea en blanco cuando tenemos que empezar a diseñar un ecosistema. Estas son todas las herramientas que deberíamos de conectar. Dependerá también muchísimo del tipo de negocio, dependerá muchísimo de lo que ya tengas, de lo que no tengas. Hay veces que empiezas a construir un ecosistema de MarTech desde cero y hay otras veces que heredas ya decisiones de CTOs anteriores, de CMOs anteriores, donde tienes que ver, y ahora veremos los diferentes pasos para construir el ecosistema, cómo se hablan esas tecnologías, que es lo fundamental, ¿no? Pero bueno, la clave está en poner un CDP dentro, en el medio de ese ecosistema, que sea un poco el cerebro que va a orquestar todas las operaciones alrededor del mismo, ¿no? ¿Cómo construimos el stack? ¿No? Aquí hemos puesto 6 pasos que, bueno, de aquí de 6 podríamos hacer 600, pero bueno, los 6 pasos fundamentales que nosotros, cuando cogemos un folio en blanco, ¿no? Y tenemos que decir, oye, vamos a diseñar un stack, ya sea cogiendo algo que está en desarrollo o desde cero, ¿no? Lo primero es identificar objetivos, tenemos que entender bien y sobre todo muchas veces hacer entender ya no solo al CTO, que muchas veces es que levanta la mano y dice, oye, yo quiero tener un ecosistema, sino dentro de la organización, al entender cuáles van a ser los objetivos de crear ese stack, ¿no? De conectarlo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, ya hay una barrera fundamental y es la económica. Todas estas herramientas, conectarlas, y ya no solo conectarlas, sino tener un equipo que las sepa exprimir, porque no sirve de nada conectarlo todo y tenerlo ahí aparcado cogiendo polvo, que se han visto, y nosotros hemos visto muchísimos casos de anunciantes que lo han comprado todo, el full pack, todo alicatado hasta el techo, pero luego está ahí cogiendo polvo y nadie lo está explotando, ¿no? Entonces, tanto el punto 1 como 2, ¿no? Que es identificar objetivos y listar los desafíos, es fundamental para que luego el proyecto no se nos vuelva en nuestra contra, ¿no? Y dejar desde el primer momento claro qué es lo que vamos a conseguir con un stack tecnológico, cuánto tiempo vamos a necesitar para que ese stack empiece a funcionar, para que empezamos a poder exprimirlo y sacarle jugo, porque no es una cosa inmediata, y si eso lo tenemos claro, lo podemos mapear en un buen Gantt y todo el mundo está alineado, nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza, tanto al partner que os ayude a construirlo como internamente cuando lo comentemos, ¿no? La parte de desafíos es importante porque no solo hay que hablar de los desafíos, como decimos aquí, internos que tiene la organización, sino también los externos, ¿no? Hay que entender bien qué está pasando a nivel regulación, a nivel GDPR, a nivel Walled Gardens de Google, que un día te dice que te quita las cookies, al día siguiente te dice que no, al día siguiente te dice que todo va a ir a un privacy sandbox que sí que es una caja todavía más negra de la que era antes Google. Entonces, entender bien todos los desafíos externos que atacan, si me permitís la expresión, a la organización y a cómo vamos a democratizar el dato dentro de ella es fundamental, ¿no? Luego lo que nosotros hacemos es establecer un presupuesto, es que es claro, esto hay que hablar de dinero. ¿Por qué? Porque la realidad es que construir un stack tecnológico es algo que no es económico, es una inversión a largo plazo que tiene un retorno, un ROI bastante claro, pero hay que elaborar ese business case y hay que tenerlo aprobado por todo el mundo que sea stakeholder y que tome esa decisión, ¿no? Y ya solo nosotros cuando hacemos un business case de esto pecamos siempre de ser súper precavidos porque no solo miramos el coste de las licencias, sino, oye, ¿cuánto me cuesta explotar esto? ¿No? ¿Qué perfiles necesito? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar una consultora que me ayude? O sea, hacer un business case realista para saber dónde nos estamos metiendo, ¿no? Por último, hacemos un research en el cuarto punto también de herramientas. Esto es fundamental porque hay que entender muy bien una SIS de cuál es tu organización, de las tecnologías que ya tienes, de lo que estás haciendo, de lo que vendes y de cómo lo vendes, de hacia dónde vas también, no solo la foto fija, sino hacia dónde está yendo la organización, hacia dónde está yendo la empresa, y con eso ya podemos hacer con esa SIS un to be, que es al final un research de todas las herramientas que hay, porque de las bolitas que veíamos anteriormente, como bien sabréis, de CRMs hay un puñado, CDPs igual, CMS también, en Ads
bueno, pues te puedes ir con un full stack de Google, te puedes ir con un full stack de Adobe, puedes irte con un full stack de Amazon. Bueno, hay como en todas las bolas hay diferentes herramientas. Ese research de entender bien cuáles son las herramientas que mejor van a encajar para tus casos de uso es fundamental, ¿no? Entonces, ahí lo que normalmente se sugiere hacer es una matriz en la que empezamos a evaluar cuáles son las diferentes herramientas que hay dentro del mercado, cómo podemos puntuarlas y cuál va a ser las que más eficientes y mejores resultados van a tener para lo que es hoy la organización y lo que será mañana, que es importante también mirar al futuro, ¿no? Hay otro punto que es fundamental, que es ese foco en la escalabilidad, que es herramientas que puedan funcionar entre sí mismas perfectamente y que luego además le podamos meter mayores capas de complejidad. ¿Por qué? Porque el negocio cada vez se complejiza más. Si hacemos un stack que sea muy hermético y que luego no tenga posibilidad de evolucionar, pues al final habremos hecho una inversión y habremos hecho un desarrollo, pero ya no solo a nivel económico, sino a nivel educativo dentro de la organización, a nivel de adaptación, porque bueno, hay muchos equipos que tienen que empezar a trabajar en este stack y tienen que aprender a hacerlo, donde en cuestión de 3 años va a ser obsoleto y eso es un problema, ¿no? Y luego, por último, que es, una vez que hemos llegado a este punto, es quizá lo más complejo, parece que no, pero la realidad es que sí que es lo más complejo, que es un despliegue ordenado y coordinado de la construcción del stack. Porque ¿qué pasa? Que todo el mundo lo quiere todo ya, ¿no? Queremos ya todas las tecnologías, comprarlo todo, que empiece a funcionar, quiero medir ya, quiero tener un media mix modeling que me diga ya dónde tengo que invertir para que este Black Friday ya sepa perfectamente los GRPs que tengo que comprar en la tele, más los contactos que tengo que hacer a través de la newsletter, más todo lo que tengo que invertir en Google. Bueno, ese despliegue de un stack tiene que ser ordenado por prioridad y por complejidad de las tecnologías y coordinado con todos los stakeholders dentro de la misma, ¿no? Entonces, eso que parece que es lo menos importante, que ya llegas al final, ves como la luz al final del túnel, como decimos nosotros, es lo más importante para el éxito del proyecto y de que esa construcción de las tecnologías sea exitosa, ¿no? Aquí os dejamos 3 consejos que la experiencia nos ha dado a la hora de construir un ecosistema. Podríamos charlar luego a quien le interese. A quien le interese esta parte podemos hablar durante horas de todos los consejos, todos los casos de uso que hemos visto y cómo lo haríamos, pero hay 3 cosas fundamentales que sí que me gustaría deciros, ¿no? Primero es que desarrollemos una base composable, ¿no? Que es como esta palabra que está tan de moda ahora, pero sobre todo que nos permita crecer, que lo veíamos antes y es algo que a mí me obsesiona mucho, no coger una herramienta cerrada, sino que podamos adaptar y escalarla, porque hemos visto muchísimas veces cómo los negocios evolucionan, y ya no solo los negocios, sino cómo la regulación evoluciona, cómo nacen nuevas plataformas, cómo, justo lo comentábamos antes también en la comida, cómo ha cambiado el rol de TikTok, por ejemplo, dentro de tu planificación de medios, o cómo ha cambiado el rol de TikTok dentro de tu estrategia de social media. Ahora ya no se busca, y una generación que ya no busca en Google, ¿no? Busca directamente en TikTok y es su buscador, ¿no? Lo que antes nosotros íbamos a buscar hamburgueserías, pues hay gente que lo busca directamente en TikTok para consumir ese contenido en vídeo, ¿no? Eso ha sido un cambio de uso de las tecnologías que si no lo tenemos en cuenta, si no lo vamos a medir y si no construimos teniendo una vista de futuro, estamos muertos, ¿no? Testear y experimentar antes de lanzarnos, ¿no? Es una decisión, como hemos dicho, que acarrea muchísimos cambios dentro de la organización, que acarrea un presupuesto alto. Lo primero que tenemos que hacer, si nos estamos enfrentando de nuevas a un ecosistema o llegamos nuevo a una organización o queremos cambiarlo, es empezar a experimentar con diferentes opciones, apoyarnos muchísimo en los partners, que al final es parte de su labor, el que te enseñen cómo funciona la tecnología, el desarrollar todos los casos de uso habidos y por haber. Muchas veces nosotros pecamos de casos de uso que son tan rocambolescos que a las propias tecnologías no entienden, pero ese que es tan rocambolesco que intentas testear en la primera fase, 2 años después te acaba pasando, porque es que es ley de Murphy, ¿no? Entonces, todos los experimentos que se te ocurran, todos los tests, todas las situaciones dentro de tu modelo de negocio que puedas probar, hay que preguntarlas antes de casarte con una tecnología, ¿no? Y luego, por último, que lo hemos repetido durante todas las sesiones, que sean soluciones escalables que te permitan adaptarte tanto a tu negocio como a los cambios que pueda haber de regulación, de mercado, de audiencias o de tu propio producto, ¿no? Aquí, por cerrar ya, que además, vale, perfecto, clavado. Takeaways, los principales 4 takeaways que me gustaría que os llevarais de la sesión, y luego dudas, por supuesto, que podáis tener.
Primero, al final, lo que nos ayuda a crear un stack es optimizar rendimiento y esfuerzos de marketing. Y esto al final es mayor conversiones, mayores ventas, que es lo que queremos todos, ¿no? Antes de ponernos a trabajar en si quiero tener un stack basado en Google, si quiero tener un stack basado en Salesforce, en Adobe, en Tilium, en la tecnología que sea, lo primero es definir objetivos, los desafíos, como hemos dicho, tanto internos como externos, y un presupuesto para saber en qué rango nos vamos a mover, porque las tecnologías luego también, dependiendo del presupuesto que tengamos, nos conviene una u otra, ¿no? Luego, la parte fundamental que te ayuda y que lo vemos en los casos una vez que el cliente ya ha empezado a adoptar ese stack y lo empieza a utilizar es cómo se ha optimizado todos los procesos y que está liberando a equipos de marketing a labores mucho más estratégicas donde se puede aportar mucho valor, donde se aporta sobre todo más valor, más materia gris en pensar en estrategia que no tanto en operar o en optimizar procesos donde el valor que un perfil estratégico da es menor, ¿no? Y eso lo puede hacer una tecnología y bajo nuestro punto de vista lo ha de hacer una tecnología, ¿no? Y por último, nos ayuda a poner el dato en el centro, pero hacerlo de verdad, no esto de sí, tomamos decisiones basadas en datos, pero financiero tiene unos datos, marketing tiene otros, negocio tiene otros, revenue tiene otros. Entonces, bueno, cada uno va tirando para su lado con sus decisiones basadas en sus datos, lo cual aquello se convierte en un carajal inasumible, ¿no? Entonces, poner ese dato en el centro de decisiones de marketing y de negocio nos permite crecer en calidad en todo lo que hagamos, ya sea en servicios, ya sea en venta de producto, en atención al cliente, en tener bien traqueado todo el journey de un tipo desde que tiene el primer contacto con la marca hasta que lleva 4 años siendo cliente, que esto es un caso de uso súper útil en el mundo del automóvil, que hay casos donde los stacks tecnológicos nos ayudan a entender muy bien cómo va cambiando la persona a lo largo de toda su vida, porque un coche no nos lo compramos cada año, ¿no? Pero sí que nos ayuda a ir entendiendo cómo va cambiando esa persona, que las cosas que le van pasando para ahora ofrecerle un modelo a otro. O sea, que ese dato en el centro, ese conocimiento y esa calidad de los impactos que hagamos a los usuarios es fundamental. Y con esto, dudas, ruegos, sugerencias, las que tengáis. Es imposible que me lo haya explicado tan bien. O sea, que alguna duda tiene que haber. ¿No? Muy bien. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Aquí está mi mail. Si alguien quiere cualquier cosa, estoy por aquí. O si es muy vergonzoso, pues que me mande un mail y lo vemos sin problemas.